Ya, estamos grabando de nuevo esto. La pregunta que quedó pendiente, ¿de quién era? Yo, profe. Dime. Es que José. no había dejado una pregunta en historia común, creo. O no, no me acuerdo. Claro, yo siempre le voy Pero a dejar, No, yo siempre fue, voy a dejar preguntas en PSU y en común por la simple razón que quiero que me pregunten o quiero que investiguen. Ya, porque a veces la dejó una en investigación también. PSU. es que yo tengo un libro que se llama Historia de los ferrocarriles de Chile, que es guatón, y ahí como que empecé a leer un poco para ver si salía la respuesta, después busqué en Google y tampoco salía su pregunta de cómo influyó la creación del ferrocarril de Panamá en la economía chilena. La Súper. consecuencia. Sí. La consecuencia, súper sencillo. Ya, eh, un segundo. Súper sencillo. El ferrocarril de Panamá y toda la innovación tecnológica de la zona de América Central y sobre todo también de América del Norte influenció netamente en el transporte de productos y mercancías por la fiebre del oro. Panamá se conectaba con Estados Unidos y por ende también se podían transportar productos y eso fue una consecuencia directa también a nuestro país que dependíamos de exportar productos a Estados Unidos, California y Australia. Eso era. Ah, gracias, profe, se llama Era así. súper sencillo. Pero qué bueno que investiguen y que busquen información complementaria. Por ejemplo, me imagino que José, después de buscar información de los ferrocarriles en ese libro, que me podría dar el nombre para poder leerlo, enviármelo por WhatsApp, me Así se imagino llama, que profe. también se investigaste y conociste cosas cosas a lo mejor significativas o también algunas cosas que son latas, pero también te culturizaste un poquito más, ¿o no? Sí, me aprendí un par de nombres. Vale, buena. Ya, pero eso era, en gran medida, el tema de Panamá. Claro. Acuérdense el boom de la fiebre del oro, lo que conllevó a toda América del Sur, ¿ya? Entonces vamos y seguimos con el tema de compartir pantalla, me voy a reglamentación de ensayo y compartir, ya. Esta quedó clara entonces, nos vamos a la 19. Están por orden, creo que alguien me lo dijo la vez pasada, están por orden del ensayo, ¿ya? No les cambié el nombre, el número, perdón. Mismo número. 19. Al iniciarse el siglo XX, el proletariado chileno continuaría con la lucha por mejorar su situación económica, política y social. Proletariado, clase trabajadora que viene principalmente de Europa, Inglaterra y Francia, pero principalmente de Inglaterra por el tema de la revolución industrial, ¿cierto? El proletariado fue en gran medida la clase social que sufrió las consecuencias de la cuestión social, ¿ya? La huelga sería la herramienta preferida por los obreros para hacer sentir su malestar, ¿ya? Acuérdense, huelgas, manifestaciones, mancomunales, mutuales, sociedades de resistencia, círculos de obreros católicos. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. ¿Ya? Formas de acción, tanto pacífica como también formas de acción violenta. Frente a estas manifestaciones de descontento y teniendo presentes sucesos como la movilización por el precio de la carne ocurrida en la escuela de Santa María de Iquique, ¿cuál fue la reacción del Estado chileno ante las demandas del proletariado? ¿Se acuerdan de la matanza, cierto, de la escuela? Sí, la matanza de Santa María. Fue bastante trágico, fuerte, ¿ya? Ese fue Sí. un punto clave de transformación también social en la sociedad chilena, porque acuérdense que hubo un auge muy importante de los movimientos obreros que en gran medida venían por las problemáticas de la cuestión social que había llegado en Chile y se había instalado después del tema del salitre, con el salitre, perdón, y eso también causó una división entre la clase política y los sectores populares y el sector obrero, ¿ya? Hubieron diferentes movilizaciones, hubieron movilizaciones en Valparaíso, incendio, toma de caminos, toma de caminos, claro, y también hubieron diferentes marchas que terminan con esto, con esta huelga, que estas personas son asesinadas en la escuela Santa María de Iquique. ¿Alguien sabe la cifra? ¿1000? No. Búsquenlo, googleenlo ahora. ¿Cuántas personas fallecieron? Y se van a dar cuenta de la magnitud de cómo afectó esto y cómo afecta también, es un legado hasta el día de hoy lo que pasó en ese momento, ¿ya? Entonces, teniendo en consideración el tema del movimiento obrero y de la matanza de la Escuela Santa María, ya que fue propiciada y movilizada por el Estado, el gobierno de turno, perdón, propició esto, vamos con lo siguiente. Primero,
siempre la E. ¿Alguien escribió? Ya, la E. ¿Los gobiernos aprobarían leyes para lograr plena justicia social? No, ¿ya? La justicia social... Un segundito. Y ahora sí. La justicia social hasta el día de hoy es algo que se lucha, ¿ya? Y los gobiernos no han implementado y no implementaban en esa época políticas que fueran con la justicia social. O sea que esto yo lo pongo en duda. Los obreros fueron marginados del poder y perdieron sus derechos. Ya no tenían derechos, po. Y tampoco tenían poder, estaban reclamando por eso, ¿o no? ¿O un obrero en 1910 tenía poder o derecho? No, al contrario. No, Al No, po. contrario. ¿Todos los parlamentarios se manifestaban a favor de la huelga obrera? Imposible, po. Sería bonito, utópico. Los obreros son significativos. No, ojalá. hubo una división significativa de parlamentarios que apoyaban el movimiento obrero y de parlamentarios que estaban en contra del auge de una clase social. Piensen en esto. Si una clase social tiene más poder, tiene más atribuciones democráticas, automáticamente está atentando con la clase que ha dominado el país en esta época. La matanza de la Escuela de Santa María, si ya lo investigaron, ocurrió en los gobiernos parlamentarios, en el parlamentarismo, donde los parlamentarios y el poder legislativo tenían el poder de nuestro país. El ejecutivo era un pleno títere. Por ende, no. La oligarquía miró con indiferencia las manifestaciones del proletariado. Podría ser, ¿o no? ¿Qué dicen de esa? Es posible. Podría ser. Yo Podría. creo que con cierto recelo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque igual no lo van a ver bien porque van a estar afectando sus intereses, pero de alguna otra manera igual tienen que cachar qué es lo que está pasando. ¿Quién tiene las claves de esta respuesta? Búsquenla. 19. Yo ya la tengo. Sí. Es la C, La C. ¿cierto? Es la C. Sí. Sí. Por eso mismo que dijo Chris. Están viendo si me estoy equivocando. No, qué bueno. Van con las claves al lado. Yo no tengo las claves, lo respondí yo. Ya, es la C. Por eso mismo, ¿ya? Porque la oligarquía no miró con indiferencia esto. Fue significativo. Fue tanto el impacto que llevaron a ocupar su poder para reprimirlos socialmente. Y esta represión social no terminó acá con la matanza de la Escuela de Santa María. Fue una represión que se vivió en todo 1910, 1920 y sobre todo después también, pues también la represión al movimiento obrero y a todos los movimientos sociales es represión que hasta el día de hoy se vive en cierta medida. Ya no comparemos la represión social o política de las fuerzas policiales del 2019 con la represión que se vivía en 1970 o 1930, que es totalmente diferente y se adecua al contexto que se está viviendo, pero represión al fin y al cabo. Ojo, me salió un gallito, al cabo. Entonces, Profe. Dime. Al final esto de la matanza en la escuela Santa María de Iquique es como tan, no sé, icónico como por la represión más por lo que estaban pidiendo, ¿no? Pero ¿por qué fue como justo ahí que pasó eso? Como por qué no en, no sé, en otra como protesta o algo. Bueno, primero primero la magnitud social y el tema estas personas fueron vistas como mártires, porque estaban luchando por el pueblo y para el pueblo. ¿Por qué no fue antes? Bueno, si nos vamos al supuesto de por qué, no te lo sabría responder, Chloe. Quizás por políticas de Estado, quizás porque el movimiento todavía no tenía un auge tan importante, quizás el movimiento era de una forma muy incipiente, o los gobernantes de la época no veían peligro en el movimiento, en muchos supuestos. Pero te puedo decir que la oligarquía en esta época vio peligro, el Estado tomó acción represiva, los obreros fallecieron y los obreros fueron vistos como mártires y aumentó la lucha social. Por eso después de esta matanza de la Escuela de Santa María, el movimiento obrero aumentó considerablemente, no fue a la baja, ¿ya? Al comienzo sí, hubo como un pequeño temor porque dijeron, oye, el Estado nos puede matar en cualquier momento.
pero lentamente después el movimiento empieza a aumentar y se materializa con la creación del POS. Acuérdense, el Partido Obrero Socialista, actualmente el Partido Comunista en el año 1912, con Luis Emilio Recabarren, acuérdense. Fue tan importante esto que los partidos, que el movimiento obrero se institucionalizó, se volvió un partido político. Y eso, para la oligarquía de la época, era una pugna directa. Querían luchar contra la oligarquía de la época. ¿Y cómo luchas con la oligarquía de la época? En su campo, en la política. ¿Se entendió? Sí, gracias, Clarísimo. profe. Vale, sí, vale, ya, seguimos. La promulgación de la Constitución del año 1925, acuérdense, Constitución que le vuelve a dar atribuciones al Poder Ejecutivo, Constitución que separa la iglesia del Estado, Constitución, que lentamente dice que el Estado tiene un rol social, que tiene que hacerse cargo de los pilares fundamentales de la época, vivienda, salud, educación, en cierta medida. Estableció el sistema presidencialista en Chile, que vuelve después de esos 34 años que estuvo ausente por el tema del sistema parlamentarista, ¿ya? Que también lo vamos a abordar en las siguientes clases cuando abordemos la Guerra Civil de 1891 y Balmaceda con John Thomas North. Esta carta fundamental también establecía en el ámbito de la religión la manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio del libre de cultos que no se opongan a la moral o a las buenas costumbres o al orden público, pudiendo por tanto las respectivas confesiones religiosas erigir y conservar templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. ¿Se acuerdan que antes de eso, en el proceso de secularización, se permite la tolerancia religiosa, pero de la puerta para adentro, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Sí, Y la Constitución del año 1833 decía que el Estado era católico, apostólico apostólico romano. ¿ya? No. Y automáticamente si tú practicabas otra religión fuera de tu casa, estabas atentando contra el Estado y contra la Constitución, y estabas fuera de la Constitución y las penas de la ley y el infierno te caían en la cabeza, ¿ya? Después de 1925 eso cambia automáticamente por Constitución, por Carta Fundamental, cualquier persona del país podía practicar lo que se le diera la gana, hasta una religión que inventara, no sé, otakus, por ejemplo, por dar algo que ni existía, ¿ya? Por ende, esto da a entender un cambio social, un cambio religioso y un cambio cultural muy importante en la época, ¿ya? Estas disposiciones vinculadas a la religión significaron, ¿qué significaron? A, facilitar el ejercicio de otras creencias y cultos en el país. B, mayores atribuciones del gobierno en el ejercicio del patronato eclesiástico. C, el remate de los bienes de la iglesia en razón del interés nacional. El cierre de los colegios dirigidos por las congregaciones religiosas. Una drástica caída en la religiosidad católica. Ya vamos descartando como obvio. Primero, esto es imposible, ¿ya? Una cosa es que se separe la iglesia del Estado y otra cosa muy diferente, erradicar a la iglesia de la sociedad chilena. No se puede hacer, y hasta el día de hoy la iglesia tiene un rol muy importante dentro de la sociedad, ¿ya? No se cerraron, ¿no? Si no, estaría cerrado los cipreses. Exacto, ¿cierto? Los cipreses no funcionarían. ¿Ya? Eso. C, el remate de los bienes de la iglesia en razón del interés nacional, tampoco. Esta constitución solamente decía, sí, iglesia católica tú puedes funcionar, pero también tienes que permitir que funcionen otros tipos de religiones que eran como la plena competencia de la iglesia católica. Ustedes saben que actualmente el catolicismo es la religión con mayor adeptos en el mundo, pero que el tema protestante y el islam ha tenido un boom importante, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX. B, mayores atribuciones del gobierno en el ejercicio del patronato eclesiástico, tampoco. ¿Se acuerdan lo que era el patronato, no? ¿Qué era esto? Sí, más o menos. ¿Quién me lo puede decir? Como atribuciones que se le daban a la autoridad eclesiástica. Exacto, y la relación también con el Estado, ¿cierto? Sí, Entonces, no, tampoco aplica esta, ¿ya? Porque el gobierno tampoco no tuvo más atribuciones, ¿ya? La iglesia sí seguía funcionando, solamente que quería separarse separarse en el tema de constitucionalmente. Una drástica caída en la religiosidad católica en Chile.
Aquí alguien podría No, entrar en tanto. aquí alguien podría entrar en la confusión, No. ¿cierto? Uno podría decir, oye, bueno, si lo sacaron es por algo, po. Pudo haber afectado, ya, pero no, es solamente esto. Facilitar, voy a ponerle con otro color, sí. Ya, ese color feo. Facilitar el ejercicio de otras creencias y cultos en el país. Obvio, no es que antes de esto no se ejercieran, obvio, se ejercía, estaba lo protestante, podía ser no creyente, ateo, agnóstico, lo que sea, solo que ahora lentamente tú lo podías hacer de forma más tranquila porque la constitución está avalada y no estaba fuera del marco constitucional. Por ende, la alternativa correcta es A, y para las personas que son bastante inseguras también lo pueden revisar en sus claves, ¿ya? ¿Es A o no? Sí, pues, Sí. profe, Yo- si no hay por dónde Yo le puse A. perderse ahí. Sí, obvio, ¿cierto? Sí. Pero igual era necesario comentarlo porque algunas preguntas que son tan fáciles a veces tienen a la confusión. Ya. Seguimos. 25. Con la llegada de los radicales al poder en 1938, contexto, acuérdense, desde el año 1932 hasta el año 1938 estuvo en el gobierno. ¿Quién estuvo? Segundo gobierno de Alessandri. Exacto, segundo gobierno de Arturo Alessandri, con un gobierno totalmente diferente al primero, ¿cierto? Un gobierno más autoritario, con las milicias republicanas, ¿cierto? Con el rol de Gustavo Ross, su ministro de Hacienda, con la recuperación económica después de la depresión del año 1929, y si nos vamos un poquito más atrás, 1931, acuérdense el proceso de inestabilidad política, Carlos Ibáñez del Campo, Montero, la República Socialista, los golpes de Estado, las sublevaciones, ¿cierto? Entonces, después del año 38 hasta el año 52 se instalan los gobiernos radicales. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya, Sí. primero Pedro Aguirre Cerda, gobernar es educar, desde el año 1938 al año 1942. Después estuvo Juan Antonio Ríos, y no es el cantante, ¿ya? Gobernar es producir. Y después estuvo desde el año 48 al 52 Gabriel González Videla con su lema "Soy un radical de izquierda", ¿cierto? ¿Se acordaban de eso? Sí. O sea, en materia de segundo medio, ¿ya? Porque lo estoy viendo ahora, por lo que me acuerdo, ¿ya? Entonces, se inicia un modelo conocido como el modelo EASY, ¿cierto? Cuando lentamente dicen, ya, queremos dejar de depender del extranjero, queremos industrializar nuestro país, pero era difícil hacerlo porque Chile no poseía tecnología, ¿ya? Pero era un buen programa en su tiempo, en su momento, ¿ya? Promover el desarrollo económico, promover el proteccionismo de la economía, acuérdense, había pasado la depresión, Chile estaba en crisis, en Europa estaban los totalitarismos, el fascismo italiano, el nazismo alemán, el totalitarismo de la Unión Soviética con Stalin, ¿ya? También había algo muy ideológico marcado. Este modelo sería conducido por el Estado, el cual tomaría un rol activo y central en el sistema económico nacional. Claro ejemplo fue la creación de la Corfo. ¿Se acuerdan qué es la Corfo, no? Sí, la Corporación Corporación al de Fomento. Fomento de la Producción. De la producción, claro, sí. Y la Corfo era la institución estatal de poder llevar a cabo la instalación del modelo EASY en puntos claves, como por ejemplo industria, minería, telecomunicaciones, energía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se crean las que ustedes conocen, por cierto, la CAP, la Endesa, la Madeco. Entel, ¿o no? Y ¿Cómo? ANSA. Y ANSA también. Entel. ¿Cuál? Entel. No me acuerdo de esa. Mm, No me Creo que acuerdo de esa. una petrolera, ¿o no? Chloe? ¿Qué ¿O no? cosa? No sé. No me acuerdo No de esa. sé. No les voy a No, mentir. no En sé. Apo, ¿no? La ENAP, sí. No, Entel. Entel. Entel, la compañía de Sí, teléfono. estoy casi segura. No, fue la ENAP. ENAP, ENAP. ENAP. ENAP sí, po. ENAP, ENAP, sí. CAP, Madeco, Y Y ANSA, yo me Endesa. acuerdo. Y Endesa, ¿no? Endesa también, la de electricidad. Sí. Acuérdense que la CAP era de la Aceros del Pacífico, Endesa la de electricidad, la Madeco era la de las manufacturas del cobre, ¿se acuerdan o no? Sí, sí.
Pero Sí. eso es lo que me dijo Chloe, quedé como muy dudoso porque no me acuerdo, ¿ya? Ya, no me pesques, No, que a lo no mejor sé. tienes razón y yo no me acuerdo. También no me puedo no acordar ya y lo voy a investigar porque no me quiero quedar con la duda. ¿Me están asistiendo acá? Pero en Me están tele, asistiendo, pero aquí tengo retorno, asistencia. Estamos en el bar en este momento. Ya, Pero me quizás dicen que, Entel como que me dicen que evolucionó podría ser. de la otra. sí, porque fue creada, aquí sale en internet en 1964. Ya, Puede ser. sí, era nacional, pero. Ah, ya. Era nacional, pero fue creada fuera de los gobiernos radicales. Sí, pues fuera. Estamos Pasado. ya ahí en el gobierno de Jorge Alessandri y después pasando a Eduardo Frei Montalva. Chloe se adelantó unos Sí, 20 años aproximadamente. más moderno. Sí, pero también fue Movistar. nacional y después se privatizó. Sí, pues hubieron muchas empresas que fueron nacionales y fueron privatizándose, acuérdense. Muchas. Sí. Sí. Algo clásico del 60 y sobre todo después del 73, ya hasta el día de hoy. Como el agua o la luz. Profe, Dime. una duda, que como fuera de las clases, ahora que estaba hablando de las privatizaciones, Ya, paréntesis, dale rápido. que Jorge Belolio, el nuevo ministro de no sé qué, estaba mencionando en una entrevista de que no se estaba barajando la privatización de Codelco. ¿Qué tanto sabe de eso si Codelco es estatal? Codelco no es total. ¿No? No. Codelco 19, 20% total, 80% privado. Ah, casi. No hay nada estatal aquí en Chile. No, nada, Codelco no, TVN también, por ejemplo, lo controla el Fruna, Estado, pero también tiene capitales privados. El tema es que Somos un país era vendido. ¿cómo será el apellido? No me acuerdo muy bien, pero es subsecretario de la Secretaría Belolio. no sé cuánto. Claro, ¿cierto? Hay un nombre más raro de los ministerios. Sí. Pero Sexpress, parece. privatizar Codelco ya está privatizado. ¿Qué malo quieren privatizar? ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Cuál es la necesidad? Tal vez por la crisis de ahora. Claro, bueno, yo lo veo poco viable, no sé. Bueno, ahora no se puede pensar nada porque yo nunca pensé que el 10% se podía retirar en mi vida. Nunca. Yo dije, no, esto no es viable. Y pasó. Así que espérense cualquier cosa, ¿ya? Nos podemos Claro. sorprender. Esperemos que sea algo para mejor. Sí. Eso, que vayan un bien a la ciudadanía, ¿ya? Pero el tema del 10% supuestamente es un bien, pero yo también le veo un lado contrario. ¿Se han visto las filas o no? Está, pero. Le va a bajar 5 lucas las pensiones. Claro, ayer mi querida novia lo intentó sacar y AFP modelo. No, no se puede. La página se cae y miles de cosas. Ya, y todo empezó por el tema de la Chloe de Entel, ¿ya? Volvamos. Ya, ¿dónde iba? Voy a tener que leer la pregunta de nuevo porque perdí el hilo, ¿ya? Con la llegada de los radicales ya empezó el modelo Easy, que ustedes ya conocen. Este modelo sería conducido por el Estado, el cual tomaría un rol activo central dentro del sistema económico con la creación de la Corfo, ¿cierto? El cambio de estrategia económica del Estado chileno tenía como uno de sus objetivos fundamentales. Eso es importante, ¿ya? El modelo Easy tenía muchos objetivos, pero el más importante es el que está acá en la descripción. Primero, ahorrar los dólares que se invertían en las importaciones de bienes suntuarios, no, ¿ya? Se quería ahorrar, pero Chile no invertía en bienes suntuarios. Si Chile invertía en bienes que no tenía, por ejemplo, en tecnología, en manufactura, no compraba bienes suntuarios, no compraba el auto del último modelo o una máquina a vapor, no. ¿Ya? Iniciar un desarrollo hacia afuera basado en los productos primarios, no. Nada Porque que el ver. crecimiento es hacia dentro, ¿ya? Y los productos primarios son las materias Primas. primas, Prima, ¿ya? Explotación de recursos naturales. C, establecer una economía abierta basada en los acuerdos de libre comercio. Al contrario. Quería, al contrario, una economía cerrada y los acuerdos de libre comercio acá todavía no existen. Estos acuerdos, sí, yo se los dije. los Surgieron TLC después, son modernos. sí, porque los TLC surgen después de los 80 principalmente, Sí. ya con este tema del auge del neoliberalismo por el conflicto de la Guerra Fría de Occidente y Oriente. B, terminar con el estado de bienestar que se vivía en Chile desde la Gran Depresión.
y disminuir la dependencia de la economía china de las manufacturas importadas. Importante, Chile no vivía un estado de bienestar, po, ¿ya? El estado de bienestar o el estado benefactor o el estado asistencialista se implementa después de los gobiernos radicales. Antes no, el estado era con un rol social. Por ende, esto está automáticamente fuera del contexto del año 1938. Entonces no es. ¿Ya? La alternativa correcta es la A, disminuir la dependencia de la economía china en manufacturas importadas. Lo que se quería hacer es que Chile produciera sus propias manufacturas. Por eso que se empieza a industrializar, por eso se crea Endesa, se crea la CAP, la Madeco, para implementar el desarrollo económico de Chile y que esas manufacturas que tanto nos costaban cuando las traíamos del extranjero, principalmente de Estados Unidos o de Europa Occidental, las pudiéramos hacer acá y por ende nos ahorrábamos dinero y automáticamente diversificábamos la economía nacional y automáticamente potenciábamos el Producto Nacional Interno. Por ende, la alternativa correcta es la A, ¿ya? Estoy dejando un arcoíris con tantos colores acá, verde, celeste. ¿Se entendió, no? Sí. Ya. Sí, profe. Imagino que están revisando Profe, si está correcto o no. el Lucas Miranda se va a tener que ir porque tiene ensayo de orquesta, dijo. Que vaya nomás, que le vaya excelente. Ya. Yo lo dije, se pueden ir en cualquier momento siempre que avisen, ya, esto ustedes lo pidieron. Yo lo hago de muy buena gana, ya, no lo hago por compromiso, y también cuando tengan cosas que hacer, cuando surgen problemáticas o cosas muy importantes, ningún problema, me avisan y se retiran, ¿ya? La Constitución del año 1980, aprobada durante el régimen, ahora nos pasamos, ¿se dan cuenta, no? Me salté muchos años, ¿saben por qué o no? Porque después de la pregunta 25, no sé si Mixi o Francisco, José, que los tengo acá adelante en mi pantalla, se dieron cuenta que después de la pregunta 25, venían muchas preguntas después de los totalitarismos y de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Sí. Claro, y esas preguntas de la Sí. Segunda Guerra Mundial yo creo que no son tan complicadas de responder, por eso me las salté, ¿ya? Por ejemplo, causas de la Segunda Guerra Mundial, el factor detonante de la Segunda Guerra Mundial, las características comunes entre los totalitarismos, igual lo vamos a abordar, ¿ya? Pero no ahora, mi prioridad es que veamos Chile, es lo que más me importa en este momento. Año nos queda todavía. Ya, por eso me salté hasta la pregunta número 31. Y después me salto de nuevo, creo. Un buen resto. La Constitución del año 1980, aprobada durante el régimen militar, o también como decía un profesor mío, durante el gobierno cívico-militar. Ahí lo pillamos al tiro que era de derecha. ¿Eh? Sí. Yo lo digo de las dos formas para que nadie se ofenda. Estableció originalmente una serie de mecanismos tendientes a mantener el sistema político chileno dentro de ciertos márgenes políticos e ideológicos. Así, entre las restricciones que la Constitución imponía se incluía restricciones políticas e ideológicas que van de la mano. Primero, el exilio para quienes manifestaran ideas contrarias al sistema económico capitalista y neoliberal, la prohibición del lucro en los colegios, la obligatoriedad para los partidos políticos de firmar una declaración, un Senado y una Cámara de Diputados designados completamente por el alto mando de la Fuerza Armada y la inconstitucionalidad de los partidos o movimientos de carácter totalitario o fundados en la lucha de clase. Vamos descartando. El exilio, no. Porque el exilio es una consecuencia del pensamiento político y ideológico, ¿ya? Y no estaba impuesto en la Constitución. Eso es muy importante. Restricciones que la Constitución imponía. El exilio no estaba en la Constitución. Fue una práctica utilizada por el gobierno cívico-militar y por la dictadura. O sea que sale del margen. La prohibición del del barro luco. La prohibición del lucro, ¿ya? No, pues acá comienza el lucro, pues, si aquí se empiezan a privatizar todo, po. Los establecimientos, acá surgen en gran bulo los establecimientos particulares subvencionados y los privados también, po. Entonces acá el lucro se aumenta. Sí, la obligatoriedad para los partidos políticos de firmar una declaración anticomunista y antimarxista, acordémonos, 1980,
dictadura militar, Pinochet, Fuerzas Armadas. Pinochet ya era presidente de la República por constitución. Acuérdense que si tú votabas sí en la constitución, automáticamente votabas por aprobarla y también votabas porque Pinochet estuviera hasta el año 1988 como presidente de la República, no como director, no como jefe supremo, que era su título al comienzo, o como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no, presidente de la República, ¿ya? Por ende, es muy importante esta continuación. Algunos partidos políticos, principalmente los partidos de tendencia de izquierda, algunos tuvieron que funcionar bajo la ilegalidad y otros fueron ilegales, como vamos a llegar. No era obligatorio firmar una carta para que los partidos, la obligatoriedad para los partidos políticos de firmar una declaración anticomunista y antimarxista, no, ya no estaba dentro del margen de la Constitución. No es que llegara el líder del Partido Comunista y decía, ¿sabe que vengo a firmar porque soy comunista? No, al contrario, la ilegalidad para poder funcionar. B, un Senado y Cámara de Diputados designado completamente por el alto mando de las Fuerzas Armadas, no, ya Pinochet y la Junta Militar designó a muchos senadores y también diputados y algunos otros funcionarios públicos, pero no a todos, ¿ya? No a todos. Y tampoco nos está apuntando netamente con el tema de la Constitución. Esto sí, esto es seguro. Una de las características importantes de la Constitución del año 1980, aparte de todo lo que ustedes ya conocen, es que los partidos de orientación de izquierda que promovieran algún tipo de totalitarismo o que promovieran la lucha de clases, automáticamente eran partidos que estaban fuera de la Constitución. Y es lo que el Partido Comunista es. Uno de los principales postulados del Partido Comunista es promover la lucha de clases, ¿ya? De la prole contra el empresariado. Por ende, automáticamente, la alternativa correcta es la A, ¿ya? El Partido Comunista fue, por mucho tiempo, un partido que estaba fuera de la Constitución política. Si eres del Partido Comunista, estabas atentando contra la Constitución. ¿Ya? Eso, en gran medida. Vamos a llegar también a esas clases de régimen militar y todo lo que estoy comentando. Ya, ustedes también, muchas de estas cosas también las conocen porque son temas contemporáneos, también temas que han investigado, pero también creí que era necesario poder comentarlo también. Sobre todo ahora que está en debate y el tema del plebiscito de octubre de esta nueva constitución. ¿Ya? Profe, Dime. la Cleo tiene una duda hace rato. Ay, yo no escuché, soy una pésima persona. Dime, Chloe. Es que, dos preguntas. Es que cuando dice como carácter totalitario, no entiendo, porque igual pueden haber como partidos de derecha que eran totalitarios o no, y en ese tiempo específicamente también. Sí, pero ¿O a qué se bueno, refiere? el totalitarismo no tiene, no es no A solamente lo que de izquierda o de significa el derecha. totalitarismo. Claro, que está netamente orientado a las características del totalitarismo. Por ejemplo, el tema del partido único, del dictador carismático y el tema también de la instauración del miedo. ¿Se acuerdan las características o no? De un totalitarismo. Sí. el líder. Claro, líder carismático y un solo líder, ¿ya? Pero en gran medida está orientado esta constitución a este carácter totalitario, pero de izquierda, ¿ya? No está orientado al carácter totalitario de derecha porque el gobierno era de derecha. Y también es muy importante que esto lo tengan presente. ¿Por qué a veces hay tanto debate constitucional? Porque la Constitución a veces se puede interpretar de dos formas algún artículo. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Cuando uno dice, está Sí. fuera de la Constitución, está dentro de la Constitución, el 10% está fuera, está dentro, porque a veces hay cosas que se pueden interpretar de dos formas. En este caso no. En este caso, automáticamente, cuando pone carácter totalitario, está apuntando al tema de izquierda, y cuando pone lucha de clase, automáticamente está apuntando a el Partido Comunista. Y pueden colocar Constitución del año 1980, eliminación del Partido Comunista, y les sale el artículo detallado, y ustedes lo leen y dicen, oye, esto claramente hace alusión y creo que dice Partido Comunista. La segunda pregunta que lo ve. Ya es que quizá un poco básico, pero más o menos, ¿a quién, como cuál era el motivo como de exilio? Como siento que siempre hacen como alusión a eso y no sé. Ah, ya, el motivo de exilio netamente tiene muchas aristas, ¿ya? Pero la principal es que tú, si exilias a alguien, bueno, el exilio nunca es voluntario, algunos dicen que el exilio es voluntario, no.
tú estás exiliado por una presión política, pero automáticamente si te exilian es porque primero quieren sacar el ideal político del país, quieren entregar un mensaje a las personas que van a seguir viviendo en el país y que son de la misma orientación ideológica, y también es una forma de represión. Pero el exilio no es para siempre, ¿cierto, profe? No, Porque algunas personas después de que son exiliadas automáticamente lo toman como permanente. El exilio bueno, es de forma también. temporal mientras dura el régimen, pero hay algunos regímenes que son eternos, ¿o no? Sí, Por es que mi tío ejemplo, abuelo estaba en el MIR y lo exiliaron a Argentina. ¿y él siguió allá o volvió? Volvió, es que lo pillaron con un camión lleno de así de fusiles y cosas así. Oh, Era muy santiaguino, fue el único de mis abuelos que se fue del sur al tiro a Santiago porque era muy comunista y como para vivirlo más a flor de piel, se fue a la capital y lo pillaron con 2 compañeros con un camión lleno de armamento. exiliado. Lo exiliaron a Argentina. Uy, menos mal que lo exiliaron. Qué bueno. No lo torturaron y mataron. Sí, porque ustedes saben todo lo que pasó con el tema del exilio y todas las otras cosas, ¿ya? Entonces eso, Chloe, no es básico, es obvio, una forma de entregar un mensaje, una forma de sacar la ideología del país y también una forma también de represión social. Piensa en esto, si empiezan a exiliar a los principales líderes políticos de izquierda del país, automáticamente debilitan la ideología y debilitan la estructuración del poder. No va a haber un líder que pueda orientar, pero siempre va a haber un líder que va a surgir, la ideología siempre se va a mantener en cierto sentido, nunca la puedes eliminar de raíz, siempre. Por eso que después principalmente las marchas de 1982 en Chile, que le puedes preguntar a tu abuelo José, estuvieron cargadas de, bueno, tu abuelo estaba en Argentina, lo más probable, ¿cuándo volvió? No, mi tío abuelo ¿Cuándo volvió? falleció. No me acuerdo muy bien, pero él me conversaba cuando salían a marchar nomás, o la vez Claro. que le llegó por carta que tenía que estar exiliado porque si no iban a ejercer el derecho a represión, algo así le pusieron, pero en simples palabras se lo iban a llevar preso y iba a ser un enemigo del Estado. Claro, ¿ya? Pero después del año 1982, gracias por la intervención, en gran medida todo el auge de los movimientos sociales por la crisis del petróleo, crisis occidental, fue por los movimientos de izquierda, ¿ya? Si tú eras parte de un movimiento social, automáticamente te tildan de izquierdista. ¿Pasa eso hoy día o no? Sí, Rojo, sobre ¿cierto? todo. Rojo, Sí, al tiro. O, sí. Porque estás en contra de algo, eres rojo. Si estás a favor del gobierno, eres facho. Es como, también pasaba lo mismo en esa época. Estaba la sociedad dividida y al día de hoy también está la sociedad dividida, lamentablemente. ¿Ya? Pero para terminar la idea que me dijo Chloe, no, es netamente para eso el exilio. Ya, gracias. De nada. Ya, jóvenes. Queda 1 minuto 25 y me queda todo el ítem de formación ciudadana, así que les quiero hacer la siguiente pregunta. Si quieren, se pueden quedar a responder las preguntas conmigo, da lo mismo que si queda una persona, si no, se pueden ir libremente y nos vemos en las clases del día lunes, ¿ya? Eso fue una pregunta. Ok, yo me quiero quedar. Vale, ¿ya? Chloe se queda. A mí me gustaría quedarme, profesor, pero tengo que irme, tengo una reunión con otra profesora. Ya, Yo ningún tengo que ir a problema. sacarle la caca a las perras, por favor. Ningún Así problema. que, Gracias, profe. ¿puede grabar, profesor, la otra sesión también? Ya, la voy a grabar. Ya, Chloe, dame, las personas que se queden, dame en 2 minutitos, por favor. Ya, voy a ver a mi perrito, vuelvo al tiro. Ya, profe. Ok. Ya, Y no chao. se le olvide grabar, profe. Vale, chao. Chao.